Hermanos y hermanas, cuántas personas también en este mundo van cabizbajos, van tristes, van agachadas, cuánto rostro lleno de angustia, cuánto rostro lleno de desesperación. ¿Por qué? Porque todavía no se han encontrado con Él resucitado. San Juan nos dice en su evangelio, en el capítulo 21, que también aquella tarde los discípulos estaban ahí encerrados, preocupados y angustiados. Tenían miedo ¿a quién? A los judíos. Y cuando el Señor se aparece, se llenarán de alegría. Y cuando el Señor se hace presente y se coloca en medio, se llenarán de alegría. Hermanos y hermanas, cuando nosotros hacemos de Cristo el centro de nuestra vida, el Señor nos llena de alegría. ¿Es usted una persona alegre? ¿Es usted una persona llena de ganas de vivir? ¿O es una persona que va llena de dolor, de sufrimiento, de angustia? Va cabizbaja como los discípulos de Emaús. Y nos dice la palabra de Dios que el Señor se va a unir a ellos, pero ellos no lo reconocieron. Hermanos y hermanas, 12 kilómetros de Jerusalén a Emaús, 12 kilómetros platicando con el Señor, 12 kilómetros escuchando al Señor. Jesús les iba hablando, Jesús les iba explicando las escrituras y ellos no lo habían reconocido. Yo no sé cuántos años tiene usted, hermano y hermana. Yo no sé cuántos años usted ha recorrido en su vida y el Señor haya estado presente y el Señor le ha estado hablando y el Señor lo ha estado tocando. Y el Señor tiene diferentes formas de hablar. El Señor tiene diferentes formas de llamar. A veces como a Pedro, Pedro me amas. Pedro me amas con palabritas bien bonitas. A veces el Señor, ¿verdad?, pasa su mano. A veces el Señor nos da grandes bendiciones. Te da un trabajo, te da una familia, te da estabilidad, te bendice de manera increíble. Pero no descubrimos que es la voz de Dios. Me amas. Pero a veces como a Pablo, lo botó del caballo y le dolió. A veces el Señor permite también ciertas situaciones en nuestras vidas. Una enfermedad, un problema económico de aquellos que entramos en crisis. Cuántas formas y maneras que Dios permite para ver si así nosotros escuchamos su voz. Queridos hermanos y hermanas, cuánto tiempo que el Señor también nos ha acompañado. Cuánto tiempo que el Señor ha estado presente y nos ha venido hablando y nos ha venido tocando esta mañana. Es una forma y una manera para expresarte el amor que Dios te tiene. Por eso estás aquí. Tus proyectos eran otros, tus planes eran otros, pero los planes de Dios era de que estuvieras aquí. Dios quería que vinieras esta mañana. Dios quería tenerte aquí, ¿para qué? Para expresarte el gran amor que te tiene, para expresarte que su misericordia es grande, para expresarte ese cariño, ese afecto, para darte ese corazón que lo único que sabe hacer es amarte. Y nos sigue instruyendo la palabra de Dios en este día. Iban desanimados. Iba Jesús con ellos y no lo escucharon. Y qué interesante cuando los discípulos de Emaús, ¿verdad?, comienzan a comentar. Dicen, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado. Fueron de mañana al sepulcro, versículo 22. Y dicen que no encontraron su cuerpo. Volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Queridos hermanos y hermanas, cuánta gente nos comparte su testimonio. Cuánta gente nos dice si Jesús está vivo. Cuánta gente viene a expresar la misericordia que Dios ha tenido para con ellos. Pero como los discípulos, algunas mujeres dicen, así como
con mucha incredulidad. Ellas dicen, eso es para ello. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, hemos visto testimonios? Hemos visto manifestaciones de Dios en nuestra familia, en nuestro propio ser, en amigos, y nos cuesta creer. Y nos cuesta creer en el Señor, y nos cuesta creer en el resucitado, y nos cuesta creer que Jesús está vivo. Hermanos y hermanas, como los discípulos incrédulos, como los discípulos creyendo solamente en la ciencia, creyendo solamente en lo humano y no en el poder de Dios. Querido hermano y hermana, ¿es usted de aquellos que se expresan de esta manera? ¿Es usted de aquellos que dicen, algunos? ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, tratamos de fanáticos a aquellos que se entregan de lleno a Jesús? A aquellos que están cambiando su vida. Algunos dicen, yo soy cristiano, pero no fanático. Yo soy cristiano, pero esas cosas ya no van conmigo. Hermanos y hermanas, cuando el Señor cambia nuestra vida, no podemos quedarnos igual. Cuando el Señor cambia nuestra vida, no podemos quedarnos callados. Cuando el Señor se ha manifestado, nos ha liberado, nos ha sanado, ha cicatrizado heridas, no podemos quedarnos callados. Y nos sigue explicando el Evangelio, que cuando llegaron cerca del pueblo, versículo 28, al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Mire, hermano y hermana, en el Evangelio hay conceptos que expresan una realidad mucho más profunda que la que está plasmada en las letras. Y sobre todo cuando se habla del simbolismo de la noche, cuando se habla del simbolismo de la tarde. La tarde Jesús subió a aquella barca con sus discípulos y comenzaron las aguas, ¿verdad? Y comenzó la tormenta a arreciar. Era de tarde del día de la resurrección cuando estaban reunidos. Y es que la tarde, hermanos y hermanas, más que la ausencia de la claridad, es la ausencia de un encuentro personal con Jesús. El hombre vive de noche cuando no conoce a Dios. El hombre vive de noche cuando Jesús no es su luz. El hombre vive de noche cuando no ha tenido la oportunidad o no ha querido abrir su corazón a la presencia de Jesús. Pero también la noche, la tarde, representa aquellos momentos difíciles por los cuales todos atravesamos. ¿Cuándo llega la tarde? ¿Cuándo llega la noche? Cuando comenzamos a atravesar pruebas, cuando comenzamos a experimentar sufrimientos, cuando, verdad, en nuestra propia vida comenzamos a dejarnos llevar por los problemas, por las dificultades, nos vamos deprimiendo, nos vamos angustiando. ¿Cuántas personas están viviendo su tarde o su noche? ¿Cuántas personas hoy se sienten angustiadas, se sienten deprimidas, ya no quieren vivir, ya no tienen esperanza? ¿Cuántas personas, hermanos y hermanas, deambulan por este mundo viviendo una noche existencial? Y para ellos la vida ya no tiene sentido. Para ellos la vida, la existencia humana ya no tiene una razón de ser. Están cayendo en el existencialismo. La vida es una náusea. La vida ya no tiene sentido. ¿Para qué seguir viviendo? Y hay gente, hermanos y hermanas, que solamente está existiendo, pero no está viviendo. Momentos en los cuales llega esa tarde. Momentos en los cuales no encontramos la salida. Momentos en los cuales no encontramos la solución. Y venimos por aquí y vamos por allá. Y nos refundimos en la droga, en el alcohol, en soluciones que son,
vanas y engañosas. Cuando llega nuestra tarde, cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la dificultad, ¿cuántos matrimonios están viviendo su tarde? El amor se ha ido perdiendo, el amor se ha ido ocultando, ya no hay comprensión, ya no hay sinceridad. El amor ha ido disminuyendo. ¿Cuántos matrimonios hoy en día están atravesando esa oscuridad? Están viviendo su tarde, no se encuentran, van aquí, van allá, van a un retiro, buscan consejería. ¿Cuántos matrimonios están al borde de la separación? ¿Cuántos matrimonios ya se separaron? De hecho, solo falta la separación, el divorcio del derecho. ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas familias hoy divididas? ¿Cuántas familias donde da tristeza llegar? ¿Cuántas familias donde todos están enemistados? Donde hay odios, donde hay ambiciones que se concretizan, donde hay venganzas, donde hay hijos que no les hablan a sus padres. Hermanos y hermanas, familias que están viviendo esa tarde, familias que están viviendo su noche. Nuestra sociedad también aquí en El Salvador está viviendo su noche con tanta violencia, con tanto odio. Hermanos, hoy aparecen muertos, ya no decimos nada. Nos estamos acostumbrando a eso y eso es peligroso. No hallamos cómo hacer para solventar nuestros problemas de delincuencia, nuestros problemas de pandillas. No hallamos cómo hacer, no encontramos la salida y nos angustiamos y nos preocupamos y tenemos que hacerlo. Queridos hermanos y hermanas, la tarde y la noche, más que la ausencia de la claridad, significa la ausencia de Dios. Porque si hoy el hombre experimenta esa angustia en medio de la oscuridad, porque si hoy los matrimonios buscan soluciones fáciles, porque si hoy en las familias se vive de esa manera y en la sociedad nos hemos llenado de crimen y de violencia, es porque el Señor no vive en el corazón de nosotros. Es porque el Señor no vive en el corazón de los salvadoreños y toda realidad difícil tiene una solución y se llama Cristo Jesús. Amén. Se llama el Señor. Cuando los hombres comencemos a decirle a Jesús, quédate con nosotros. Cuando los hombres comencemos a decirle a Jesús, ven a nosotros, entra en nuestras vidas, entra en nuestro corazón, hermanos y hermanos, iremos cambiando. Cuánta necesidad hoy tenemos de repetir esas palabras de los discípulos de Emaús. Quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde y sin Cristo la solución es el suicidio. Y sin Cristo la solución es la infidelidad. Y sin Cristo la solución son las drogas, son las adicciones en las cuales el hombre hoy ha caído. Y sin Cristo, hermanos, buscamos solamente soluciones humanas, vanas y a veces hasta engañosas. Queridos hermanos y hermanas, realmente el Señor esta mañana nos ha traído a este lugar. Realmente ha sido su providencia. Aquellos que están escuchando este mensaje, aquellos que están escuchando la palabra de Dios, hagamos juntos esa oración, allí esa petición en lo más profundo de nuestro corazón. Quédate con nosotros, Señor. Jesús, Jesús, sacramento del altar. Y he de proclamar a los pueblos la verdad de tu reino, y que a quien la custodia se abraza, nuestro serán los cielos. No hay nada que nos puedas negar, si aquí en la hostia te has querido quedar, de este pecador te apiadas. Jesús, Jesús, sacramento del altar.